estudiantes, muy buenos días. Hoy les traigo un problema de enunciado verbal que se resuelve a través de una ecuación de segundo grado. Vamos a ver de qué se trata este problema. El problema dice lo siguiente, dice así: las edades de dos personas son tales que el cuadrado de la diferencia entre ellas es 81 y que además la persona menor tiene 6 años más que la mitad de la mayor. Entonces la pregunta es, ¿cuántos años tiene cada una de las personas? Siempre cuando hay un problema de enunciado verbal, lo que hay que hacer es leer muy bien, identificar alguna información que aparece ahí que la podemos representar a través de una variable. En este caso, sabemos que hay dos edades, entonces de alguna manera vamos a tener que representar estas dos edades con variables, porque es la idea que tenemos que tener para poder resolver esto. Entonces tenemos que X, vamos a definir X como la edad de la persona mayor. Esto de definir X o Y es arbitrario, usted puede darle la letra que usted quiera. Vamos a llamar también a otra variable, la Y, que va a ser la edad de la persona menor. Entonces, ¿qué información nos entrega el problema? Ahí en el enunciado verbal salía que el cuadrado de la diferencia entre las edades es 81. ¿Cómo expresamos eso matemáticamente? Diferencia en matemática es resta. Entonces, la diferencia entre estas dos edades, es decir, entre x e y al cuadrado, es igual a 81. Esa es la primera información que tenemos. ¿Cuál es la segunda información? Dice que la edad de la persona menor es 6 años más que la mitad de la edad de la persona mayor. Es decir, ¿cómo expresaríamos eso en lenguaje matemático? Que la edad de la persona menor, que está aquí, tiene 6 años más que la mitad de la mayor. Ahí está expresado, x medios. Eso es la mitad de la edad de la persona mayor. Luego, como vamos a plantear una ecuación de segundo grado, no la vamos a plantear con dos variables, sino que tenemos que llevarla solo a una variable. En este caso, esta expresión de y que tenemos acá, la vamos a reemplazar en este lugar donde tenemos y, aquí en la diferencia que está al cuadrado. Entonces eso nos representaría un binomio donde solamente tenemos una incógnita que va a ser x y que lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a formar la ecuación cuadrática con una sola variable. ¿Cómo lo hacemos? Como antes dijimos, este valor y, ¿cierto?, que correspondía a la edad de la persona menor, lo vamos a cambiar por la expresión que tenemos acá abajo, valga la redundancia, para la edad de la persona menor. Entonces cambiamos ese y por 6 más x medios, pero atención que hay un menos antes se da un menos, ese menos tenemos que aplicarlo, cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis. Eso es lo que viene luego. Entonces, ya tenemos la expresión planteada con una sola variable. Entonces, como dijimos, eliminamos el paréntesis. Nos quedaría entonces x menos 6, que está puesto acá, y menos el x medios, que está ahí. Pero tenemos que reducir los términos que tienen x. Por lo tanto, tenemos que restar x menos x medios. X menos x medios, que x es como el entero y x medio es la mitad del entero, entonces nos quedaría solamente un x medio positivo. Si a x le quito x medios, me queda x medio positivo. Restando a 6 todavía y elevando al cuadrado, podemos identificar que aquí tenemos un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado tiene una fórmula que hay que aplicar. La fórmula sería el cuadrado del primer término, que está ahí, que sería x medios al cuadrado, x cuadrado y 2 al cuadrado es 4, el doble del primer término por el segundo término, el doble de, aquí lo puse al revés, pero no, es lo mismo, ¿cierto? El doble de x medios por 6, ¿sí? El multiplicar el 2 por x medios por 6, no importa el orden porque recuerden que la
multiplicaciones son conmutativas, más el cuadrado de 6, más siempre más el cuadrado del segundo término, que sería 36. Tenemos que la posibilidad de simplificar este 2 con ese 2, por lo tanto simplemente nos queda x cuadrado cuarto menos 6x, porque estos dos se simplificaron, más 36. Ahora tenemos que formar la forma general de la ecuación de segundo grado, que es la expresión cuadrática igualada a 0. Entonces nos quedaría que este 81 lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo, hacemos la resta correspondiente, entonces nos queda x cuadrado partido por 4 menos 6x, y ahora la resta entre 36 y menos 81, eso nos da menos 45. Por fin llegamos a la expresión cuadrática que nos va a poder permitir despejar el valor de x, que en este caso, sin perder el contexto, x sería la edad de la persona mayor. Tenemos una fracción que quizás podemos tratar de sacar esa fracción para poder aplicar la resolución de esta ecuación de segundo grado. Entonces conviene multiplicar toda la ecuación por 4. Si multiplicamos toda la ecuación por 4, este 4 multiplica el x cuadrado cuarto y entonces el 4 del denominador desaparece. Pero también tenemos que multiplicar el 4 por el 6, que eso da menos 24, y el 4 por el 45 negativo, que eso nos da menos 180. Entonces aquí ya tenemos la forma general de la ecuación de segundo grado. Ahora, la resolución, ¿cierto?, puede ser con la fórmula general o también, en algunos casos, no siempre, en este caso sí es posible, usar la factorización. Lo que vamos a usar aquí sí es la factorización. Usted podrá hacer esta misma resolución con la fórmula general y va a tener que llegar exactamente al mismo resultado. Veamos cómo sería la factorización. Ustedes pueden ver ahí que estamos buscando dos valores que multiplicados den menos 180 y que al mismo tiempo sumados den menos 24. Bueno, esos valores van a ser, va a ser menos 30 por 6. ¿Por qué? Porque menos 30 por 6, 6 por 3 son 18, da menos 180. Y si sumamos el menos 30 con el 6, eso va a dar menos 24. Entonces ya tenemos la multiplicación de estos dos binomios que ya tienen grado 1 y que para resolverlos tenemos que igualarlos a 0. X menos 30 tiene que ser igual a 0 porque la multiplicación da 0, por lo tanto cualquiera de estos dos factores puede ser 0. X menos 30 0, o, este o en matemática, el x más 6 tiene que ser igual a 0. En ambos casos despejamos como ecuaciones de primer grado. Por un lado x da 30 y el otro da menos 6. Recordemos que este 30 es la edad de la persona mayor. Y como estas son edades, entonces debemos descartar una de las soluciones porque este x que da menos 6 da negativo. Y sabemos que las edades no son negativas. Entonces en el contexto del problema eso estaría incorrecto. O sea, no aplica. Entonces nos quedamos con el x igual 30 para terminar la resolución. Entonces tenemos que por un lado ya sabemos la edad de la persona mayor, que es 30. Entonces nos quedaría calcular la edad de la persona menor a partir de ese valor. ¿Y cómo? Era con la expresión que teníamos inicialmente que decía que la edad de la persona menor tenía 6 años más que la mitad de la edad de la persona mayor. Reemplazamos ahí el x, entonces x medios que era 30 nos queda 15, 15 más 6, 21. Entonces ya podemos responder a la pregunta inicial del problema que decía que las edades de las personas son 30 y 21 años. Usted puede corroborar que si en la expresión inicial que teníamos decía que la diferencia entre esas edades elevada al cuadrado daba 81. Si sacamos la diferencia, es decir, la resta entre 30 y 21, eso da 9. Y si usted lo eleva al cuadrado, eso le va a dar 81.
por lo tanto, la respuesta acá están correctas. Bien, y ahí terminamos este ejercicio.